Tanto que a Benedetti ahora lo han puesto, o sea, casi que nos lo están pintando como un ídolo de la izquierda, como un símbolo de la izquierda, mejor dicho. Marx, Lenin, Benedetti. Nos reunimos con los congresistas de oposición. Petro y Bolívar no llegaron a tiempo. Gran deuda de este gobierno. No ha habido nada para la educación inicial y la educación básica y media, más allá de dañar el régimen de salud de los maestros mucho. Pues no, ya venía en crisis, pero empeorarlo de alguna manera. Me gustan los ñoños. Para mí vamos a quedar entre... A ver, la primera vuelta se va a pintar el 8 de marzo entre Iván Cepeda, Roy Barreras, Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y Pinzón. Progresivamente, el pacto va a tender a su verdadero candidato presidencial, que es Roy Barreras. Para mí el candidato de Petro es Roy Barreras. Este es un podcast de esos en los que nosotros nos debatimos entre si hacemos podcast de política o no, porque en realidad no nos dan muchas ganas, pero a veces el personaje es tan atractivo como en este caso Jennifer Pedraza. Ya la van a ver, ¿para qué les voy a contar lo que van a ver? Pero entre tanto les quiero decir que me agrada mucho tener una persona tan joven, 29 años, con tanta locuacidad y tanta puntería en dispararle a situaciones de este gobierno que realmente han sido nocivas y perversas, como la de la muchacha esta que quería nombrar viceministra sin ser profesional, lo que estábamos pasando con la educación en el ICETEX. Entonces vamos a hablar con Jennifer Pedraza desde el ángulo de una mujer de 29 años que está metida en la Cámara de Representantes, viéndoselas con viejos zorros sucios de la política, y este personaje con esta inocencia y esta fuerza, tratando de caminar por este bosque tan interesante, se merecía y se merece que le pongamos atención. Vamos con Jennifer Pedraza. Cero no cero. He ahí el podcast. Jennifer, hola, mira, arranquemos con esto porque esto está frío, delicioso. Este man Oréganos es nuestro patrocinador y él se inventó este cóctel para nuestro podcast. Esto es un restaurante que se llama Oréganos. En la tabla de comentarios cuando veas este podcast, porque esperamos que este sí lo veas ya que tú sales, entonces ahí aparecen todos los datos de cómo ir a comer a Oréganos. ¿Y cómo es que se llama Yo sabía, Raíz y Fuego se llama. Raíz y Fuego? Pruébalo y nos dices cómo te parece Raíz y Fuego. Salud. Uf, está deli. ¿Qué tiene como tamarindo? No, tiene jengibre. Uf, Jengibre, tequila. No, vodka. Tequila de tamarindo. Ven, catadora de cóctel. Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Y está Jennifer. muy chimba que tenga arándanos también. Antes de seguir, te voy a hacer un regalo. Que quede claro que estamos empezando a hablar y que la gente sepa que no veníamos, nos estamos conociendo. Este regalo pertenece a una persona que seguramente tus padres sí conocen. Yo sé que tú eres una mujer estudiosa, pero no creo que hayas llegado. Esta señora fue muy famosa en los años 70. Ella tenía un programa que se llamaba El Enemigo Oculto. Ella es psicóloga, se llama María Isabel de Lince, y así está ahora. Ella es pintora, se volvió una pintora muy famosa, muy afamada, expone en muchos lugares del mundo, quiere mucho al podcast, nos hace mucha barra, considera que nosotros hacemos bien a la gente porque los ponemos a pensar críticamente, y ella nos regala, firmado por ella, ¡Guau! este libro que es para ti. Me siento muy honrada, además, porque qué chévere Mujeres en las Artes. Me encanta. Gracias, María Isabel. Lo vamos a revisar, lo voy a poner en mi casita y lo voy a mirar Pregúntale también. a tus papás y verás que tus papás sí saben Pero quién es con ella. gusto. Bueno, y dicho esto, Jennifer, Pregúntale a tus papás si siguieron las indicaciones de Marisabel. Le voy a preguntar, les voy a preguntar. la idea de ella era que ninguno de nosotros fuera jamás a fumar porquerías. No lo logró. No le fue muy bien. Bueno, con mis papás sí. ¿Sí? ¿Son juiciosos? Sí, son súper juiciosos, la verdad. Pero Eso es lo que te dicen. Eso es lo que yo creo, eso es lo que me hacen, eso es Sí, lo que me es venden. lo que te han vendido. Óyeme, y hablando de eso, ya me soltaste al tema. Tú por eso eres tan juiciosa. Tú eres muy juiciosa. Yo te lo digo, tú eres muy juiciosa. No sé si eso sea bueno o malo, ya veremos. Pero eres muy juiciosa. Tú haces la tarea. ¿Eso es desde chiquita? No. O sea, pues depende de qué definamos como juiciosa. Porque... ¿Qué haces la tarea? ¿Qué haces la tarea? Lo que pasa es que me gusta, o sea, a mí realmente lo que me gusta es la academia. O sea, es una ñoña, a mí me gusta investigar, yo quiero ser profesora universitaria, pero eso no riñe con salir a fiestear. Me encanta el perreo, me encanta bailar salsa, tomar de vez en cuando. O sea, como que
pienso full porque hay gente que espera que cuando uno se mete a la política deje de ser como uno es, se esconda los tatuajes, se quite las perforaciones, deje de peinarse como se peina, pues porque como todo lo acartonado de la política y yo no quiero eso. Por ejemplo, nos llamó la atención porque nos dijiste, voy un poquito tarde, y nos dice Evelyn, le tocó bajarse del carro y montarse en Transmilenio. Y los dos dijimos, uy, en Transmilenio, pues una persona pues que te deben reconocer en la calle. La verdad lo uso resto porque los sábados en Bogotá es imposible moverse en carro particular, tengo cita al odontólogo Y no aquí. te da miedo, te subes sin problema. Pues no, yo voy con el policía que está en mi esquema, pero pues normal, la verdad es que no. Y O la sea, gente usualmente te- los políticos lo hacen para campaña, ¿no? Y lo graban y sacan 17 videos en TikTok diciendo que Sí, están sí, usando... En tu caso es tu vida Ajá, real. no, nada, pues... Y te abordan mucho, te preguntan mucho, te piden fotos, autógrafos, te reclaman o nada. Pues mira que ayer precisamente salí a bailar, salí a fiestear en Candelario y me pararon a pedirme una foto y obviamente con todo el gusto del mundo, pero después fue como, no, ven, hablemos de las elecciones presidenciales y yo como, no, yo pienso en eso el 90% de mi tiempo, estoy hoy dedicada pues a bailar, a sacar también todo el estrés que uno tiene en este trabajo, pero pues también digo que es el primer trabajo formal que yo he tenido en mi vida, o sea, antes yo vivía de la beca de la universidad para hacer la maestría y pues es lo más lindo que he podido hacer. Me ha parecido que sí vale la pena estar en ¿Tú esta crees que vaina. los políticos deben tomar la actitud que tú estás usando, como de ser una Un persona segundo, normal? antes de eso, para que se sepa, es que le avisamos a todos nuestros miembros y no miembros. Estamos transmitiendo el streaming abierto hoy, o sea, no solamente para miembros, sino para todos, por dos razones. Primero, porque sin duda vamos a hablar de las elecciones de mañana y nos parece pedagógico hablar hoy de las elecciones de mañana. Y segundo, para que los miembros que no se han hecho miembros vean lo que les pasa cuando son miembros. Eso quedó claro, ¿no? Y es que tienen derecho a poder ver la A grabación ver de estas A cosas. Ahora sí. reclutar miembros, por favor. Sí, sí. Exactamente. Vincúlense, inscríbanse. Entonces, ahora sí, perdón. Bueno, que- y no sé, me presento un poquito, de pronto haya gente que no me conoce favor, todo el tema. gracias. Bueno, pero para... perdón, es que estaba haciendo la pregunta es, eh, uno ve como una persona normal de la calle que los políticos como que viven una vida aparte y como que no se meten con el pueblo realmente, a no ser que estén buscando votos. Sí, sí, la foto con el bebé, comer lechona en campaña. De resto no se bajan de su carro blindado con su esquema de seguridad de 7 personas. ¿No crees que los políticos también deberían ser una persona normal, que va de rumba, que va y come en Pues yo un... intento hacer eso como con el ejemplo. Bueno, me presento primero, yo tengo 29 años, me llamo Jennifer Pedraza, soy bumanguesa, hincha del Atlético Bucaramanga, tengo 2 perros, soy economista de la Nacho, vengo del movimiento juvenil y del movimiento estudiantil y ahora soy representante de la Cámara por Bogotá. Y como para llegar a eso, dono la mayor parte de mi sueldo, me quedo de mi salario lo que se gana alguien con mi formación profesional y pienso que uno de los problemas que tiene la política es que, bueno, 2 problemas. Uno, cuando tú llegas, todo el mundo es como poner la alfombra roja, doctor, doctora, y muchas cosas así que devienen del hecho de que a veces la gente no está consciente de que los políticos trabajamos para ellos y para ellas, o sea, de que realmente la gente es la jefa de los políticos, del presidente, de los congresistas, del alcalde, y por otro lado también de esa burbuja en la que uno empieza a vivir cuando está en este trabajo. Obviamente, pues por eso es que Carrasquilla dijo que los huevos valían 1.800, por eso es que el ministro de Hacienda acaba de decir que un corrientazo vale 10.000 pesos, fue lo último que le vi al ministro de Hacienda de este gobierno, pues porque hay una desconexión absoluta de la realidad de la gente. Sí, entonces por eso es que el presidente puede decir, no, la gasolina solo la consumen los ricos. A ver, o sea, realmente me parece que ahí hay una desconexión contra la que uno tiene que batallar. Yo intento batallar, pero no es, seguramente a veces no la logro. Ven, Jennifer, voy a organizar esto en un orden secuencial a partir de cómo a mí más me conviene. de To- la, to- sec- La franqueza me de la gusta. secuencia que él quiere. Te voy a contar una anécdota que tiene que desembocar en lo que me está pasando a mí en esta conversación contigo. Voy a darle ese marco. Yo tengo 65 años, tengo 2 hijos, una de 35, o sea, solo un poquito mayor que tú, y uno de 25, que es, entre otras, el creador de este podcast, que nos está viendo ahorita desde Italia, le está participando desde allá. Y entonces tú estás muy próxima a haber podido ser Está en la hija mitad. mía. Sí. Entonces, claramente podría ser yo tu papá. Y en la dinámica de la relación de una mujer como tú con un tipo como yo, por las condiciones que estoy dando, sin duda aparecen
si la que estuviera sentada ahí fuera Carolina Corcho, mi actitud sería muy distinta. No por partido ni nada, por edad, si Carolina Corcho podría ser mi hija, pero sería una cosa aberrante. Tú sí podrías ser mi hija. Entonces se genera una cosa que yo estudié mucho para prepararme para esta conversación contigo. Porque adicionalmente al hecho de la política o no, que sin duda es por donde más vamos a tratarnos, yo lo que quiero poner de relevancia es cómo va a ser la conversación entre tú y yo, porque mi actitud hacia ti tiende a ser favorecedora, tiende a ser Paternal, dices. amigable y paternal, claro. Y eso no es chévere en esta conversación, pero reconozco que así va a pasar para que además lo recibas bien y lo administremos entre los dos, para que la conversación no se degenere por ese lado, que sería muy bonito, pero no resulta para nada útil. Lo que yo quiero hacer es ver si podemos hacer un intercambio de posiciones mentales. Una cosa que además hacemos en este podcast, y es que en este podcast tenemos una sección para los miembros que se llama Una vuelta en mi cerebro. Y yo lo que hago es que hago una exposición de por qué pienso como pienso, porque yo creo que si uno puede ponerse en el lugar del otro, puede que no esté de acuerdo, pero se le quita la rabia porque está viendo que el otro no te quiere hacer daño. Ya, ok. ¿No es cierto? Entonces, en esa composición que te estoy diciendo, yo voy a hacer un juego con el tiempo y te voy a pedir que me tengas un poquito de paciencia para la exposición, porque ahí entro en el juego que quiero entrar contigo, que para mí es una aventura que quiero vivir. Yo me hago consciente de la política del país a los 8 o 9 años, en las elecciones en las que Misael Pastrana, y entre Misael Pastrana y Carlos Díaz Restrepo, se roban las elecciones, se las roban a Rojas Pinilla y nace el M-19. Ahí la vida me echa un baldado de agua fría y me dice, yo veía a mis papás, yo tenía 9 años, pero yo veía que mis papás se preocuparon, suspendieron la transmisión de radio, al día siguiente se robaron las elecciones, y yo de niño veía todo esto, yo oía, se robaron las elecciones, pero no pasaba nada, y como me han dicho que robar era malo, entonces en mi cabeza de niño pasaban cosas como, ¿cómo así que se roban las elecciones, pero mis papás que saben que se lo roban, no pasa nada, y pasó, y ya entonces el señor este que se robó las elecciones pasó a ser presidente y no pasó nada, y ese es mi primer encuentro con la política colombiana, una cosa absolutamente ininteligible, yo no entendía qué pasaba. Entonces aparece un evento, y es que ya empieza uno a entender que están los conservadores, están los liberales, en aquel momento eran los dos partidos hegemónicos, y los titulares, a mi casa llegaban el tiempo del Espectador, los titulares revelan que hay una rebelión en el Partido Liberal y aparece un señor que se llama Luis Carlos Galán, y por allá en Río Negro se pone bravo y hace una convención, y entonces se separa del Partido Liberal y funda una vaina que se llama el Nuevo Liberalismo. Entonces yo, adolescente, ocupado entre ser adolescente, las novias, el juego, el fútbol, eventualmente veía que estaba pasando una cosa con el gran Partido Liberal. Mi familia era liberal. De esa crisis que sale de Río Negro, aparece que entonces un señor que se llama Luis Carlos Galán sale y dice, yo voy a arreglar esto, porque es que este partido liberal que ustedes tenían no era chévere, ahora llega el chévere, el nuevo liberalismo, porque somos nuevos y vamos a ser limpios, nosotros no vamos a ser clientelistas, nosotros no vamos a vender empleos, nosotros vamos a ser el país que nos soñamos. Yo tenía 16, 17 años y yo dije, uy, qué bien, yo llegué a tiempo. O sea, llegó a tiempo el man que iba a arreglar esto que mis papás tuvieron que vivir. Y este hombre se encarama y yo tengo otra gran desilusión. No porque lo hayan matado, lo que mataron es una cosa terrible para el país, pero previo a que lo mataran, yo me di cuenta que su movimiento no tenía nada de lo que decía, porque yo, practicante de periodismo en el Consejo de Bogotá, y era estudiante de comunicación social, yo tenía que cubrir consejo para Radio Super, y me di cuenta que los galanistas se vendieron todos cuando Augusto Ramírez Ocampo les vendió el proyecto de Ciudad Bolívar, y todos dijeron que sí a un proyecto al que habían dicho que no, porque obviamente los aceitaron con lo que en aquella época todavía no se llamaba mermelada, y el famoso nuevo liberalismo terminó haciendo lo mismo que hacían todos. Luego de eso hay una fotografía en la que Luis Carlos Galán entra al despacho de Julio César Turbay, una fotografía que borraron de los archivos, pero yo la vi, en la que está un primer plano de Julio César Turbay, allá acá está la cámara acá, está enorme Julio César Turbay allá, y allá por la puerta, como entrando por una ratonera, está entrando Luis Carlos Galán a entregarle las banderas del liberalismo a su antípoda natural, que era Julio César Turbay. Archienemigo, sí, claro. Bueno, sigo yo con eso, entonces ya viene una gran desilusión de mi parte. Luego de esto viene el Palacio de Justicia,
Y en el Palacio de Justicia veo cómo de verdad aquí en este país nada se respeta y nadie se respeta. Ni los militares a los magistrados, ni los guerrilleros a los militares, en nadie se matan, entre ellos cometen todas las infamias que finalmente, gracias a Ángela Buitrago, que estuvo hace 15 días con nosotros ahí sentada, Wow. se reconoce lo que pasó. Y ya para ese momento yo tengo 25 años, 25, 26 años más o menos. Y yo me empecé a desilusionar de tal manera, y empiezo a ver entonces Luis Carlos Galán en un discurso accidental en el hijo de Galán, nos enflauta a César Gaviria y este tipo trae consigo la oscuridad, el apagón, la debacle en la economía, la debacle en la seguridad, un tipo que se le arrodilla a Pablo Escobar, literalmente se le arrodilla. Hay un libro que es escrito por un agente de la DEA que se llama Killing Pablo, donde demuestran que en el Palacio de Nariño este tipo, sí, todavía en el espacio presidencial, el tipo lloraba, físicamente lloraba sin saber qué hacer, porque no sabía qué hacer con Pablo Escobar, y se le salió el país de las manos. Eso me toca vivirlo a mí, y te estás encontrando con hombres de 65 años que de verdad, en serio, no cree en absolutamente nada bueno para Colombia. Como los hechos del momento me lo corroboran. Del momento es en este momento, en este instante en que tú y yo estamos grabando esto. Me corroboran que yo no venía loco. El país se viene deshaciendo. Como me dijo el fiscal de Grave antes de morir, que lo entrevisté, me dijo, yo creí que este país algún día iba a ser mejor y me voy a morir. El país nunca fue mejor. Me lo dijo el fiscal de Grave en su casa. Entonces, esa es mi película. Y cuando yo empiezo a tener contacto con tu existencia y empiezo a mirarte, por supuesto me empiezo a emocionar mucho, me empiezo a encarnar en ti. Por eso fíjate que arranqué de que puedo ser tu papá, me empiezo a encarnar en ti y empiezo a generar una gran empatía con lo que dices y con cómo lo dices. Las dos cosas me gustan mucho y me recuerdas a ese muchacho del que te estoy hablando, que creyó en el nuevo liberalismo, que creyó en Galán, que creyó en todas estas cosas, y hoy en día se da cuenta que todo fue una mentira y que no veo la posibilidad de que se vuelva verdad. Nada. Ese soy yo y no te estoy vendiendo la idea. Te estoy contando que esta es la historia del hombre con quien estás hablando. Y ahora yo te veo a ti con esta ilusión encendida, estrenando la esperanza, estrenando el sueño, y no te voy a decir que no lo tengas, ni más faltaba, ni te voy a decir que no pierdas el tiempo, nada. Quiero que me cuentes qué te estás soñando. Está buena la conversación, ¿no? Aprovecho este momento para recordarles lo importante que es para nosotros que se suscriban, le den like, lo comenten y lo compartan. Para ustedes es un clic o un textico cortico, pero para nosotros es como la vida misma. Si quieren ayudarnos un poquito más, busquen el botón unirme y se vuelven miembros, y los miembros van a poder ver las transmisiones del momento donde hacemos estos podcasts, los días que los grabamos reales, y también van a poder ver los videos de Mauricio donde él habla de una vuelta en su cerebro, que ahorita está hablando de cómo hablar con los adolescentes. Los dejo seguir con el podcast. Bueno, después de este shot de optimismo, Esta energía positiva, este coaching. No, pero la verdad que yo te escucho y te vas a reír porque es mi papá. Mi papá tiene una historia muy similar a la tuya, quizás un poquito más izquierdoso, porque mi papá es una persona mucho más de izquierda, pero yo empecé como a acercarme a toda esta vaina porque en Santander hubo un alcalde, el primer alcalde de izquierda, Iván Moreno, hermano de Samuel Moreno. Y el señor, pues lo que indica todo es que le prendió fuego a un edificio de la alcaldía para que no le pillaran su corrupción. Entonces, como que mi primera aproximación a la política es asquerosa, horrible. Yo no quería votar, odiaba a todos los partidos. De verdad, yo he estado en ese sentimiento de desilusión, quizás no tan sustentado, y quizás en 20 años yo voy a ver a la Jennifer del 2025 a decir, ¿qué tal esta boba pensando que iba a tener un mejor país? No lo sé. Pero yo también tuve, mi primera aproximación a la política es desastrosa, a la política electoral, ¿no? Pero entonces yo tenía como una contradicción, y es que al tiempo que odiaba la política electoral, marcha que había, marcha que yo iba, como que yo he pensado siempre la política mucho más allá de lo electoral. No la política en sí misma, sino la incidencia en las cosas colectivas. Entonces, a mí me tocó una generación en Santander muy preocupada por una propuesta de megaminería a cielo abierto en el páramo de Santurbán, y pues eso es una cosa que te moviliza como instantáneamente, no a favor de un partido, no a favor de un político, aunque se lo han querido embolsillar algunos políticos, pero realmente es una causa tan amplia que
desde décimo en el colegio, así con el uniforme. Yo estudié en un colegio de monjas. No me quería mucho porque mi papá es ateo. Después hablamos de eso, pero después de eso, como que marchando, y marcha que había, marcha que yo iba, el movimiento estudiantil en el 2011, y todo eso aún muy prevenida de la política electoral. Entonces, no es como que yo diga, yo siempre quise cambiar la política con los votos, siempre quise ser candidata al Congreso. Al revés. Hoy en día a veces me da pena decirle a la gente, porque conozco a alguien así X que no sabe quién soy yo, en una cita, por ejemplo. Entonces dice que, ¿y en qué trabajas? Y yo, no, soy economista. Sí, pero ¿en qué trabajas? No, en el Congreso. ¿Y con quién trabajas? Y yo, no, yo realmente soy la congresista. De una vez yo sé que la gente dice ladrona, Claro, o sea, por toda la gente puede asumir que eres parte de de una un, UTL. de una No, UTL, en el sí. Congreso me paran y me piden el carnet siempre que yo voy entrando. O sea, nadie cree que yo sea congresista y todo bien, yo les entiendo, porque ¿cuál es la idea que uno tiene de un político? Obviamente una persona pues que ya lleva 20 años atornillada en el cargo, bueno. Pero entonces sé que la gente tiene esa concepción y yo les entiendo porque yo también he estado ahí. Pero entonces a mí sí me ha dado mucha ilusión. Ha habido momentos importantes de la historia corta que yo llevo en este país que me han dado mucha ilusión y que me hacen pensar que no somos el mismo país de antes. Uno, perdonen que me ponga tan cucha aquí, pero Carlos Gaviria, yo la verdad conocí a Carlos Gaviria, tuve la posibilidad de asistir a sus charlas, moderar uno de sus foros, que fue un candidato para la gente joven que nos está viendo, fue un candidato a la Para presidencia. la gente joven, la centenaria, Para, pues. para No, los pero de millennials verdad, como yo. mucha gente no, hoy ya no conoce, o sea, me toca decirles Papá Noel, y ahí es como, ah, sí, había un candidato que era canoso, la barbita, y que para mí representó pues las ideas, los principios, como magistrado ganó muchas cosas. Después pienso también en ese movimiento social que a mi generación sí como que nos zambulló, como, bueno, ¿qué vamos a hacer con este país? Es el único país que tenemos. Y después de ahí en adelante, pues cosas alrededor del movimiento de mujeres que han pasado, la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, el hecho de que hoy tengamos un 30% de mujeres en el Congreso es de verdad transformador. Acabamos de prohibir el matrimonio infantil cuando llevábamos décadas intentando hacerlo. Entonces yo también tengo esos momentos de pesimismo, te lo confieso, o sea, son muy repetidos. A veces digo, ¿sabe qué? Chao, apague y vámonos, de pronto este país de verdad no tiene futuro, pero también hay otros momentos donde digo, si tiene futuro, quiero hacer parte de ese futuro. ¿Y cómo sueño ese futuro? Por lo menos que los corruptos clientelistas la tengan más difícil, pero yo pienso que eso está muy amarrado en las necesidades de la gente. Mira, acabamos de pasar unas elecciones de CMJ, de los consejos municipales de juventud, que a nadie le importan porque en este país no ha habido un esfuerzo para que esos espacios realmente tengan garantías. Mataron a un candidato a los consejos de juventud, si no estoy mal, en el Chocó. Secuestraron a uno en el Cauca. El gobierno hizo cero esfuerzos porque la gente votara. Mejor dicho, o sea, realmente todo, incluso en Colombia duramos 10 años sin que convocaran esas elecciones. Pero aún así, hubo un incremento de la participación en comparación a las elecciones del 2021. Y, porque estaba hablando yo de las elecciones de CMJ, porque pienso que ese es un espacio en el que Estabas hablando de nosotros... tu sueño, estabas hablando de tu Estaba hablando de sueño. mi sueño. Entonces, ya, estaba hablando de la pobreza. Entonces, ahí tuve la posibilidad de ver la diferencia entre una elección en Bogotá, por ejemplo. No, la voy a poner más dura. Una elección en Bosa y una elección en Usaquén. Porque acá hay un montón de gente politiquera que incluso en esas elecciones que ni pagan por esos curules que se ganan, partidos tradicionales comprándole el voto a los jóvenes. O sea, desde... Para practicar, para practicar. Exacto. Lo que está en disputa es la Ajá. concepción de la democracia. Ellos lo que quieren es meterle el chip a la gente de que no se vota gratis. ¿Usted por qué va a votar gratis si ustedes le van a ofrecer un almuerzo para que vaya a votar? Desde el principio, la disputa es por cuál es la concepción de democracia que va a tener nuestra generación. Entonces yo a veces no me motivo solo por optimismo, sino que a veces me motivo solo por física, resistencia, rabia, solo porque pienso, si nosotros no tenemos este voto en el Congreso, ¿quién lo va a tener? Gente que va a votar contra los derechos de la gente que va a votar porque le dieron plata, ¿sí? Entonces, a veces es sencillamente las ganas de resistir. Ojalá tengamos un momento en el que no estemos resistiendo, sino que estemos a la ofensiva, o sea, proponiendo cosas chéveres, educación, pues esa es mi causa, mi ¿Me vida. haces un favor? Por favor, de verdad. Va muy en serio. Ponle pausa a esto. Pausa, no pausa. No, ponle pausa y yo me quiero volver un poquito porque, claro, ya quiero que lleguemos. Pero yo quiero que me cuentes cómo eras tú de niña, porque yo quiero entender cómo se conforma lo que yo estoy mirando. Eso no apareció así por generación No, no, espontánea. no. Este personaje que yo estoy viendo, del que puedo decir muchas cosas muy elogiosas, pero no te voy a abrumar con eso. Quiero saber cómo se formó. Me dijiste, tu papá muy de izquierda, tu colegio de monjas, papá ateo. Eso me importa mucho. A ver, mi historia,
Bueno, primero les quiero contar que escribimos un libro, va a salir pronto y pues como que tiene parte de mi historia, pero también parte de todo el movimiento colectivo, porque todo lo que yo hago en el Congreso no lo hago sola, sino que tengo un equipo de gente increíble al lado mío. Pero ¿cómo era yo? Primero, a ver, mi papá siempre me crió con esta idea de, mijita, yo lo único que le voy a dejar a usted Es la educación. es la educación, porque eso es lo que usted nunca le va a robar nada. Pero ¿por qué tiene que ser con ese tono de mamadera, gallo? Respete, oiga. Esos sardinos de hoy en día no respetan nada. Yo pensando que eso era lo más bonito que le dejaba a mis hijos. El man tatuándose la frase. Solo te dejo la educación, se la tatuó a mi hijo. Pero yo estoy segura de que la gente conecta mucho con esta vaina. Entonces, mi papá tuvimos como familia una crisis económica muy dura, nos robaron una plata, nos anticipó una obra, salimos de un barrio muy popular que se llama La Cumbre, en Florida Blanca, en Santander. Y mi papá, primer profesional de su familia, mi mamá también, como que habíamos salido del barrio, nos robaron y nos tocó devolvernos. Pero mi papá me metió a estudiar en un colegio muy gomelo en Bucaramanga que se llama atención, New Cambridge School. Wow. O sea, en ese colegio se reza en inglés. Our Father that is in heaven, no sé qué. ¿En De serio? verdad, ¿En serio? te lo juro, no estoy exagerando. Oh, Pero entonces yo ahí estudiaba en un colegio súper gomelo y vivía en un barrio muy empobrecido. Entonces mis amigos del barrio eran los dos mundos, o sea, Hannah Montana de verdad, en el sentido de que en el barrio mis Perdóname, amigas... Mauricio no sabe quién es Hannah Sí, no Montana. sabe quién es No Hannah tiene ni idea Montana, quién es ni Hannah el hijo Montana. de madre. Porque Pero ni, bueno. ni los hijos vieron eso. Bueno, sé que- no sí, importa. sí, Miley sí, quién Cyrus, es, no sí, importa. yo El sé. punto es que mis amigas del barrio, pues todas quedando en embarazo desde temprana edad, obviamente una jornada escolar mucho más reducida, mientras que yo viendo biology, chemistry, math, o sea, una divergencia brutal. Pero al tiempo yo era súper infeliz en el colegio y re feliz en el barrio. O sea, porque en el colegio Jean Day era una sufridera porque tocaba llevar ropa de marca. Obviamente yo no tenía ropa de marca. O sea, toda la presión de lo que es esa sociedad tan clasista. Y ahí, yo no me di cuenta en ese momento, pero después lo pensé y es como, ahí estuve muy consciente de las desigualdades sociales. Entonces mi papá tenía un carrito súper viejo y yo le decía, papi, déjeme a 3 cuadras del colegio. De toda esa presión que existía sobre mí como niña. Entonces ya no me aguanté más, de verdad, me empezó a ir mal en el colegio y le pedí que me cambiara a un colegio más barato y me cambiaron al colegio de monjas, donde fui muy feliz, donde a pesar de toda mi pelea, porque yo también soy atea y pues imagínense, me obligaron a confirmarme para graduarme, o sea, eso fue una disputa. Entonces, todo esto para resumirte que yo era una niña muy rebelde, muy rebelde. Una vez me subí a un árbol en el colegio de monjas y eso estaba prohibido para las niñas. Entonces me bajaron. Ay, esta historia Porque me da la pena. falda Yo y nunca que he no sé. contado esta historia, me da pena, pero bueno. Toma para que la cuentes bien. Entonces me bajaron. Yo iba ahí, iba en octavo, o sea, eso es 2008. O sea, tenía 13 años, por ahí 12 años. Y entonces me bajaron así, me regañaron y la hermanita, pues la monjita me regañó súper duro. Entonces ella se volteó y yo dije, ¿puedo decir groserías en el Sí, podcast? se puede. Entonces yo dije, Por favor, diles. monja hijo de puta. Entonces la hermanita me escuchó, Ay, se ay, 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 volvió ay, 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 ay. y no, suspendida una semana. Entonces me tocó llamar a mi mami, no, imagínate que me acaban de suspender porque una monja me bajó del árbol y pues ella se lo inventó. Yo no le dije monja hijo de puta a mi mamá. ¿Usted cree que yo no la conozco? Obviamente que usted le dijo monja hijo de puta. Y yo, bueno, está bien. Sí. O sea, yo siempre he sido una persona muy, pues como, sí, muy rebelde como en esos temas. Y bueno, ya ahí me meto a ese colegio de monjas, pues, fui muy contenta porque ese es un colegio muy diverso. Entonces, para mí eso es también lo que yo amo de la educación pública, si bien ese es un colegio privado, era un colegio en donde había gente de todos los estratos, para la excursión hicimos un montón de actividades de financiación para que todo el mundo pudiera ir, vendimos empanadas, de verdad, yo era tesorera desde que estaba en el colegio para que todo el mundo pudiera ir. Al final, todo el mundo puso 60.000 pesos, cada familia puso 60.000 pesos por un viaje de 4 días en el Decameron de Santa Marta para todos los estudiantes de 11. Entonces, Esa como es otra que diferencia. Seguro si hubiera estado en el otro colegio, la excursión de cada quien 11 era para pone. Cancún. Ajá, bueno, Cancún, sí, total. Y pues realmente nos hicimos, ahí me hice amiga de 5 viejas, como que montamos todo eso. Ellas hoy están, la mayoría en el exterior, pero pues como que ahí empezó a montarse todo eso. Lanzamos a una chica que era lesbiana a la personería del colegio, o sea, como que, no sé cómo explicarlo, eso es una chispa muy rara. Para mí, culpa de mis papás. Yo le digo mucho eso a los jóvenes que se han organizado en nuestro combo, como ustedes están aquí, porque de alguna manera sus papás no sé, les inculcaron alguna
chispita de que si van por el puente y hay un niño indígena pidiendo dinero, o sea, como que no se puede pasar como si nada estuviera pasando, sí, no sé. Eso es como algo que, Bueno. un fueguito. ¿En qué momento tienes memoria de que toda esa fuerza natural, porque es una fuerza natural, No, ni siquiera he hablado de los novios, ¿no? Pero bueno. no, pero vamos a hablar. Será de los primeros podcasts en que hablemos de novios. Mira, esa fuerza, esa fuerza existencial que es evidente en ti, no necesitas contarla, uno la vive. ¿En qué momento crees tú que te diste cuenta que la tenías que organizar? Porque esa fuerza tuya sin organizar sería una locura, estaría, o sea, no, mucho cierto, pero lo que evidentemente tú revelas es que junto con esa fuerza hay una muy buena noción de orden y de prioridades adentro de tu cabeza. ¿Tienes claro en qué momento pasó eso? ¿O era así o desde chiquita? No, ¿cómo es eso? Yo me vine a vivir a Bogotá a los 15 años sola. Yo no sé mis papás cómo me bancaron eso. O sea, yo pasé a la Nacho y tenía 15 años. Se te graduaste muy ¿Pasaste a jovencita. la No me nacional querían en la casa, a o los sea. 15 años? Ajá. Entonces, O sea, pero te graduaste de 14, entonces. No, entré de 15, cumplí 16 en el primer semestre. Pero pues yo digo hoy ya como una persona adulta, wow, o sea, y mis papás me respaldaron, me mandaron a vivir con un tío súper católico, súper cristiano, y como que bueno, usted se va a vivir con su tío, pero pues me apoyaron full en irme de la casa a los 15 años a vivir en Bogotá, que eso es una ciudad monstruo para uno de región, o sea, llegar y ver gente con una cresta pintada de azul, eso no es común, un montón de punquetos, un montón de rockeros, y además en la Nacho, gente con dreads, o sea, Bogotá la amo, me impactó, bibliotecas, conciertos gratis por todos lados, teatro, o sea, brutal. Pero entonces ya, pues yo pienso que ese momento en el que uno pasa a la universidad y en la Nacho nadie te toma lista de si vas a clase, o sea, como que nada es por la autoridad de que tengas a un policía detrás. Si tú pierdes tus materias, pierdes los créditos y pierdes tu cupo en la Nacho. Entonces yo pienso que esa autonomía de la educación universitaria, en mi caso, antes que volverme loca, porque mi papá también tenía el mismo miedo, y es que no. O sea, mi papá, que es así todo izquierdoso, empezó, no, usted nunca se va a graduar. Pobre ¿Qué papá tal de que se esta lo lleve niña. la guerrilla? O sea, un montón. ¿Cómo se llama tu papá? Ay, Mardonio Pedraza. O sea, es el nombre del planeta. Pues lo peor que le va a haber pasado a tener esta hija de pobre Mardonio. Mardonio, lo siento Don mucho. Mardonio. Don Mardonio, ¿no? Don Mardonio. Mardonio. Bueno, pero entonces como que al revés, toda esa autonomía sobre mí vino acompañada de mucha responsabilidad, porque quizás si hubieran tomado lista en las clases, yo no hubiera, o sea, quizás, no sé, yo sentí que esa libertad era una responsabilidad grande. Igual, yo llegué, estudié 4 semestres de ciencia política, me di cuenta de que no quería ser politóloga, de que extrañaba mucho los números, las matemáticas, y me cambié a economía. Y ellos me dijeron, sorry, pero solo le pagamos los 10 semestres de ciencia política, y bueno, ahí con becas y todo, como que la logramos. Y con el apoyo también, Y digamos. sacaste las 2 carreras. No, me cambié de carrera. Me cambié de ¿Tú carrera. tienes más hermanos? Sí, tengo una hermana, también estudia en la Nacho, ingeniería civil, se Menor llama que tú. Saray, menor que yo le llevo 6 años. Y entonces, bueno, como eso por un lado, y 2, ya la organización social. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos, o sea, yo siempre he creído que el movimiento social tiene una disputa por la opinión más allá de quienes ya están convencidos. Y esa es una de mis grandes diferencias con este gobierno. O sea, como convencer a la gente de que la educación pública, los mismos de la universidad que ya estamos convencidos, yo siempre estaba pensando como líder del movimiento estudiantil, cómo persuadir a la gente que no está persuadida de que la educación pública debe ser un derecho, tal. Entonces, para mí, los argumentos en ese debate son significativos. Entonces yo me dediqué a estudiar e investigar pues datos, cifras para ir a persuadir a esa opinión. Entonces como que asumir la responsabilidad del movimiento social y también hacer parte, yo me organicé con un combo que es el combo de Jorge Robledo. Ya no hago parte de esa organización, pero en ese momento hice parte de ese combo y me gustó porque eran los ñoños del movimiento estudiantil. Entonces eran los que llevaban la propuesta redactada, vamos a reformar la ley 30, ¿con qué fórmula? ¿Qué es lo que vamos a contraproponer? No podemos solamente decir no me gusta tal, tenemos que decir qué es lo que sí me gusta, qué es lo que queremos proponer. Entonces eso es un reto intelectual que te hace ser disciplinado, pues porque tienes que estudiar los argumentos del otro, qué tal que tengan razón y te persuadan, ¿sí? Como estar en esa disposición. Entonces, bueno, eso también eran 11 asambleas, entonces tenías que ir a cada asamblea por facultad a rendir informe, y la Nacional no es una universidad homogénea. A veces la gente piensa que todos los de la Nacho son de izquierda. No, o sea, la Nacho tiene unos debates brutales. Llega un estudiante y te dice, no, sabes que yo estoy aquí porque me tocó, pero si por mí fuera yo quisiera estudiar en los Andes. Listo, vamos a ver esa discusión. Y extraño el movimiento estudiantil porque es como muy honesto, no es como cuánta plata, ¿no? Como si es en la política electoral, sino el debate de ideas importa, ¿sí? Si tú persuades, si tú le demuestras algo a un profe, pues convences al profe.
Entonces, sí, creo que esos puntos también, la organización. ¿A qué Volanteábamos a las 7 de la mañana, o sea, a qué todo eso. a qué le atribuyes aquí? Aquí va un elogio velado, lo de velo para que quede claro. Una de las cosas que a mí me ha atraído de ti como figura es la estupenda estructuración lógica de tu discurso. A pesar de que hablas muy rápido, que hablas con mucha vehemencia, todo, la, Es de mi generación, digamos. la forma como estructuras el discurso, pensaría uno que estudiaste filosofía o estudiaste derecho. Tienes una muy buena organización mental para expresarte. ¿Eso lo aprendiste en la casa, lo heredaste, lo estudiaste, estás consciente o se da como las futbolistas? Se dio. La verdad, yo creo que es uno de mis puntos más débiles. O sea, yo trabajo con mi equipo mucho en cómo comunicar las cosas. La mitad de mi equipo son nuestras compañeras que me apoyan para decirme, Jen, lo que estás diciendo no te lo entiende ni Pepito Pérez. Y me ayudan mucho a estructurar lógicamente esas ideas que a veces políticamente son más complejas. Entonces, por eso te digo que no todo es solo como de mi autoría, de mi fábrica, de mi experiencia, sino que también hay un trabajo colectivo, especialmente alrededor de la comunicación de nuestras ideas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una constancia, estaba hablando de Claro perdón, Tigo y Movistar, y Claro, por ejemplo, hace 15 días, entonces primero hacemos una investigación, qué es lo que nosotros queremos plantear, qué nos dicen los datos. Segundo paso, cómo lo queremos comunicar. Y en esa comunicación, pues hay cosas mías, pero también hay cosas de mi equipo que me dicen, nadie te entiende si no hablas del precio del plan de datos, por ejemplo. Y ya en lo que tiene que ver con mi vida personal, pues la verdad es que yo soy muy honesta, o sea, no me ¿Cómo gusta. es tu vida? Esta pregunta casi nunca la hacemos en ese podcast, casi nunca nos metemos con la vida privada de la gente y no quiero llegar a tu vida privada. Pero como eres tan jovencita y de Ujú. verdad además te ves tan jovencita, además de que lo eres, uno sí se pregunta qué y los papás le dan permiso de salir hasta las 9. ¿Cómo es la vida Pues tuya como yo familiar? vivo sola desde los 15, entonces pues yo ya llevo 14 años viviendo sola y 14 años en Bogotá. Ya estoy casi más rola que humanguesa ya. Entonces mi vida personal, bueno, han sido diferentes momentos. Primero, yo tengo 2 matrimonios encima, básicamente. No. He vivido con 2 Ah, parejas a lo largo de mi vida. Pero casada. No, no, legalmente no. pero, Además, y por la iglesia jamás, pues, pero pero viviste con ellos. sí O sea, viví vida con ellos. conyugal. Pero usted qué hace esa cara y se ha casado 6 veces. Por eso es que me gusta que ella me va a alcanzar. Ah, Pero, por ejemplo, a los 17, por eso es que yo no sabía esto, pero uno de mis proyectos que fue para prohibir el matrimonio infantil y en medio del debate, literal, un día íbamos en la mitad del debate y yo le digo a mi equipo, oigan, me acabo de dar cuenta de que yo estuve casada en la práctica. Claro, tú lo que hiciste fue un déjà vu legislativo. Sí, pero yo no sabía en ese momento, pues lo que les digo, una nena sola, yo nunca hablé de esto con mis papás, pero pues, no, yo les escondí que yo vivía con un man desde los 17, un man mayor que yo, tenía 23, fue una relación horrible, llena de mucha violencia. O sea, yo misma pasé eso, aún siendo una mujer pues privilegiada, estudiando, cómo es en el campo, ¿sí? Cómo es en un montón de lugares, y aún teniendo un proyecto de vida pues profesional. Y después, pues hace un año, terminé con mi pareja de hace más, pues de poco tiempo. Entonces, de ahí, de ese divorcio, me quedaron 2 perros. Entonces, mi vida cotidiana es madrugar a sacar a los perros, hacer mi desayuno, a veces llevo coca al almuerzo del Congreso. coca, comida. Coca comida, obviamente. Coca comida, pues, o sea, sí, la coca de la comida. Después, bueno, nada, por ejemplo, martes, miércoles y jueves tenemos comisión primera, que es una comisión que trabaja mucho con unos debates muy profundos. A ver, despenalización del uso comercial y adulto de cannabis. Entonces, esos debates son profundos. Esa comisión sí trabaja, esa comisión del Congreso sí trabaja bastante. Todos los lunes tenemos reunión de mi equipo en la mañana. Sábados y domingos usualmente tenemos trabajo en territorio, o sea, en Bogotá, o si hay que ir a alguna región, alguna universidad pública. ¿Qué más les cuento? Los tiempos de Locha, ¿cómo son los tiempos de Locha? Bueno, en este trabajo me he vuelto recientemente muy adicta al ejercicio, me ayuda mucho con la salud mental, o sea, como para tramitar todo el estrés, sudarlo. Entonces intento ir todos los días entre semana al gimnasio a hacer ejercicio y viernes y sábado vivo con mis 2 mejores amigas, entonces siempre hay parche, pues vamos a bailar o vamos a, no sé, a hacer el aparta shower de cualquier persona, lo que sea. Mira, Y ahora muy confrontada por el tema de la maternidad también. eso te iba a decir. Ahora, háblame, ahorita vamos a hablar de política, que eso es inevitable, y esa parte es chévere, pero es harta. Quiero que me cuentes cuál es el esquema en tu cabeza de la vida afectiva, familiar, romántica, y qué estructura o qué sueño hay alrededor de eso.
Yo soy activista contra la monogamia. No creo en la Activista. monogamia. Ok. No creo en la monogamia para nada. Considero que es... Encuentras aquí un prefundador de tu partido. Ah, sí, de mi partido antimonogamia. Sí. Ahí ya perdí un montón de votantes. Pero bueno. Pero ganaste otro montón de votantes. Ojalá. No creas que estás sola. Todos los no hipócritas. Ah, no, mentira. Pero bueno, en mis Ella, relaciones personales... ella mira pidiendo permiso para hacerla. Amiga, no me regañes. Bueno, en mi vida personal, por eso es que estoy soltera. Pero bueno, digamos que bueno, yo voy a terapia. La verdad, la terapia para mí es muy importante también para tramitar las cosas del trabajo y también para masticar un poquito de la vida de cada uno y de cada una. Y alrededor de eso, lo que he descubierto es que usualmente las mujeres estamos creadas, también algunos hombres, pero principalmente las mujeres, con la pareja como un centro demasiado estructurante de nuestra vida. Como que todo nuestro tiempo prioriza y jerarquiza esa relación por encima de las demás. Y eso me ha pasado antes también. Entonces he abandonado mucho a mis amigas, mi familia. Entonces hoy en día intento darles pues el tiempo que esos vínculos se merecen, porque al final son los que permanecen en el tiempo. ¿Ya? Pero un momentico. Este tema me parece, y me parece un tema profundamente político. Uh-huh. Para aclararte, yo estoy de acuerdo contigo en que la monogamia y la fidelidad es una entelequia por la que se destruyen cosas muy valiosas por algo que no es tan valioso. Estoy de acuerdo contigo. Pero desarróllame la tesis como en una exposición sesuda de tu soporte para argumentar la no monogamia. Yo considero que las relaciones que se presentan monógamas, en su mayoría, de facto no lo son, pero viven sobre la base de una idea de posesividad sobre las parejas. Es más o menos la idea de no quiero que conozcas a nadie más porque tengo miedo de que te vayas con esa otra persona, de que conozcas a alguien que te guste más, de que conozcas a alguien con quien la pases mejor. Y pues yo personalmente no quiero estar con alguien que esté conmigo porque le toca, sino que quiero estar con alguien que esté conmigo porque valora nuestro vínculo. Considero que además nos han metido mucho en la cabeza que lo peor que te puede hacer una pareja es ponerte los cachos. Entonces tú puedes encontrar un montón de personas que la pareja las golpea, las trata súper mal, las violenta económicamente, pero el man es fiel. Entonces si es fiel, no, yo me saqué la lotería. Y para mí esa condición no es tan relevante en una relación de pareja. Yo prefiero una persona también que me permita, que se permita ser. Ahora, eso no quiere decir que sea parchar y ya. O sea, una relación no monógama igual implica mucho compromiso, implica respetar unos acuerdos definidos, por ejemplo, alrededor de la sexualidad. O sea, una relación abierta implica un compromiso por respetar esos acuerdos. No es cada quien haga lo que se le dé la gana. Que a veces uno tampoco está como consciente de todo ese trabajo que requiere. Yo hasta ahora estoy construyéndolo. Yo no tengo una solución perfecta como fórmula A más B igual a C, pero en mis relaciones sí he descubierto que no le voy a ofrecer a alguien algo que es mentira. Yo no le voy a decir, oye, solamente me vas a gustar a tú por toda la vida. No. Jennifer, el esquema moral de me pega, es borracho, no cumple con nada, a los niños les casca, pero es fiel. Ajá. Se me antojó mientras te escuché equivalente a uno que detesto también en la política, y es que me venden que son honestos. No, que seas honesto no me importa. Asumo que eres honesto, porque si no, no estarías haciendo política. Entonces, cuando tengo candidatos que me ponen de bumper, como el señor Gustavo Bolívar, todo el tiempo son honestos. Ya voy que ir, hermano, honesto. Y ya, eres honesto, no robas. ¿Y no te parece que el ser honesto debería excluirse del discurso? O si no eres honesto, no tendrías por qué estar ahí. En mi fantasía, sí. Pero en la realidad que yo veo hoy, me parece todo lo contrario. ¿Sabes a qué me suena? O sea, cuando me dijiste, me haces pensar en algo de la política, pensé que me ibas a decir como, sí, robamos, decimos mentiras, pero no somos uribistas. O los uribistas, robamos, no sé qué, pero no somos petristas. Y es como, no, también, pues, también. gracias, ¿no? Esa es O otra, sea, sí, como sí, que, sí. ¿por qué me hiciste pensar más en eso? Porque pienso que lo más escaso en la política sí es la gente honesta. O sea, para mí, hoy en día sí es un diferenciador relevante. Y te confieso que no lo era cuando llegué, como que me importaban mucho más debates de fondo. ¿Usted qué piensa de la educación pública? ¿Usted qué piensa de la propiedad privada? ¿Usted qué piensa de, no sé, a ver, los tratados de libre comercio? Un montón de debates programáticos que siguen siendo muy importantes para mí, pero es que entrar en esos debates es muy difícil si lo que los está orientando es solamente cómo voy yo ahí.
porque tú puedes presentar cualquier idea, cualquier argumento, cualquier principio ideológico y todo eso vale nada a la hora del test, si es para conseguir la alianza con el clan Torres de Barranquilla, si es para conseguir que la gente a la que tú antes le decías paramilitar te vote los proyectos en el Congreso. Entonces, por eso para mí, yo también quisiera que estuviéramos en una sociedad en la que de facto es que alguien que le interese taparse en plata, no se meta en la política, monte una empresa, haga lo que sea, pero lo otro, meterse a la política para taparse en plata a raíz de ese trabajo, es pues para beneficiarse usted y no le permite tener una visión de bienestar general. Entonces, por eso para mí lo de la honestidad sí es en este momento, por lo menos 2025, Colombia, Sur Global, Ok, algo te determinante. la compro por un ratico. O sea, es indispensable que sea, pero que me la cantes como tu mayor virtud. Ok, Es de lo que estoy acuerdo, diciendo. O de sea, acuerdo. esa no puede ser tu mayor virtud. Es una condición exigible, pero no tiene que ser tu virtud. Bueno, de acuerdo. Entonces, ¿y sabes por qué me encantaría ya chulear eso? Porque nos permitiría pasar a los debates Más, más más profundos. importantes del país, o sea, la democracia, la constitución, o sea, como empezar los derechos de las mujeres. Estoy de acuerdo con que, y a veces lo siento mucho también porque el espectro en el que yo estoy hoy es como, hace mucho énfasis en esa característica y yo estoy feliz de compartirla, pero pienso que es insuficiente, es insaboro si uno no le pone como un modelo de país que respalde, sí, como una visión de país que respalde también esa honestidad. Claro. Ahora, ¿por qué me parece que es una variable clave? Porque la honestidad puede impactar en muchos otros debates. Entonces, si tú vas a ver, te voy a poner un ejemplo, si tú vas a tener un modelo mixto de salud, no es lo mismo si el que gobierna es el ministro que está investigado por haberse robado la plata con las EPS de no sé qué, así el que administra, yo qué sé, da una garantía de hacer una administración que va a ser exigente con quienes se mueven en el sistema, ¿sí? Para mí eso es como un aspecto, una variable que puede impactar otras variables, pero sí, no es suficiente, estoy de acuerdo. ¿Cómo hace tu cerebro joven, su cerebro de 29 años, para acompasar este tipo de hechos? Me voy a los hechos, por lo pronto no nos vayamos a las personas, me voy a los hechos. Es que a mí me cuesta trabajo, Jennifer, y yo quiero saber si en ti opera distinto. A mí me cuesta trabajo seguir a un líder que explícitamente ha dicho cosas como, o que su ministro del Interior ha dicho, es que nos robamos 15.000 millones de pesos y usted sabe que si supieran todos estaríamos presos, y lo dice públicamente, o no lo dice públicamente, pero queda expuesto públicamente y es una grabación auténtica, nadie ha dicho que eso no pueda pasar, lo que le hizo este señor Benedetti, la señora Laura Sarabia, y queda dicho y consignado en un archivo eterno que este señor le dice a la otra que ellos saben que son delincuentes, que ellos saben que estarían presos, lo dicen, y 3 años después estamos tú y yo aquí charlando y eso no importó. Yo te pregunto, ¿a mí será porque se me está anquilosando el cerebro? A mí ese pedazo, yo me quedé trancado ahí. A mí nada me ha pasado de ahí de un momentico, pero usted, y cada vez más, pero oiga lo que dijo. Tú o tu generación, es una pregunta retórica para que desarrolles, por favor, no la tomes personal. Tranqui. ¿Eso no les parece tan grave y por eso lo pasan? Yo también me he preguntado eso porque yo le digo a veces a algunos amigos míos que votamos por Petro como, hey, ¿ya viste que pasó tal cosa? Y me dicen algunos como, ay, ¿sabes que no he visto? Pienso que hay una burbuja informativa muy fuerte en la que una parte del pacto y como sus bases, digamos que se resisten a ver esas realidades y le restan relevancia, ya sea porque es un medio tradicional el que lo está sacando o también, ay, bueno, esto es difícil, pero pienso que a veces, yo ya pasé por ese momento, que a veces como uno votó por este gobierno, entonces como que algunas personas no querían ver los escándalos del gobierno, ¿sí me entiendes? Es como, no quiero darle la cara a la traición de esta gente, al voto que yo les di o a la confianza que yo les di, más o aunado a una normalización de eso. Entonces es como decir, ah, no, pero Uribe también lo hacía. Ah, no, pero los anteriores gobiernos también lo hacían. Entonces, pues, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿Te encuentras mucho con ese argumento? sí, me encuentro mucho con ese argumento. Entonces yo les digo,
especialmente últimamente me he encontrado con este argumento, entonces yo les digo, pero ¿cómo así? Entonces lo que queríamos no era cambiar eso. O sea, ¿ustedes hubieran votado por Uribe? No. Ah, bueno, pero entonces, ¿por qué Uribe sigue siendo la vieja confiable, las bajo la manga que sacan cada vez que hay una crítica frente al gobierno? Si precisamente ustedes lo que querían era luchar contra esa gente. También lo he encontrado mucho con la violencia hacia los líderes sociales. Entonces es como, ¿por qué ya no hablamos de esto? Colombia el año pasado fue el país en el que más asesinaron líderes sociales ambientales y eso normalmente a mí me mueve mucho el corazón, me duele y pues ahora como que no sé, no hay personas que pienso que se han demorado mucho en darle la cara a esa realidad de la decepción que fue este gobierno. También pienso que es difícil desilusionarse, pienso que es difícil darle la cara a eso y como decir, bueno, y si no fue el pacto, entonces ¿ahora qué es? Sí, eso es lo que yo siento con la gente cuando converso con ellos y con ellas sobre este tema de Benedetti. Tanto que a Benedetti ahora lo han puesto, o sea, casi que nos lo están pintando como un ídolo de la izquierda, como un símbolo de la izquierda, mejor dicho. Marx, Lenin, Benedetti. O sea, es que a ese nivel de ridiculización nos ha llevado el gobierno. Entonces ahora como de plantearlo como un mártir, como un perseguido, cuando nadie votó por Petro esperando que Benedetti fuera el presidente encargado cada vez que sale del país, que es lo que pasa, y no Francia Márquez, por ejemplo, que se ganó 700.000 votos en las elecciones de la consulta interna del pacto. Y Entonces, que fue muy maltratada, ha sido maltratada por no, el la gobierno. bajaron de todo. Y cuando protestó porque Benedetti estaba ahí, de una vez la fueron descabezando de todos los consejos de ministros, Susana Muhammad. Es que eso también a mí me ha apartado mucho del proyecto del pacto y es que ellos no admiten ninguna crítica en su interior. O sea, no es como que tú puedas ir y disputártelo desde adentro, luchar contra los machistas adentro. La primera que va protestando contra los machistas, le van quitando el ministerio, lo van bajando de los cargos de dirección del gobierno. O sea, no existe la posibilidad de disentir. Y para mí la crítica y la autocrítica pues es lo único que garantiza que un proceso no se pierda en el camino, porque de resto muchos poderes se van a mover para cooptarlo. Mira, yo voy a seguir por el mismo tema y bueno, vamos a entrar y salir. Ya estamos en la Yo, política. yo, Nunca hemos salido. como sabes, tengo hijo de 25, hija de 35. Soy más amante de la juventud que cualquier otra cosa. De hecho, este podcast se ocupa muchísimo del tema de la adolescencia porque siento que los adolescentes son víctimas de padres ignorantes e irresponsables, casi todos. Entonces, sí me acabas de traer a la cabeza algo que quiero generar como un reclamo. El estallido social durante el gobierno de Duque me pareció la cosa más justa y más obvia que pasara en un país sometido a la cantidad de vejámenes a los que lo sometió todo el gobierno del Centro Democrático y todo esto. Y el estallido social, pues lo vimos todo, dolorosísimo, lo que hizo el SMAT, lo que hizo la policía, lo que hizo el presidente policía, todo esto. Y admiramos a los que se movieron allí. Y yo veo una cosa como esta. La mayoría de mis compañeros de universidad, yo estudié en la Tadeo, y mi hija, todos estudiaban con el ICETEX. Yo nunca vi un compañero mío que no pudiera estudiar porque el ICETEX no le pagaba. Nunca, nunca. El ICETEX me consta porque a mi hija luego vienen, cobran y tienes que pagar interés, todo eso. Pero nunca vi un compañero mío angustiado porque el ICETEX no le fuera a pagar el semestre. Y casi todos mis compañeros hoy en día profesionales, exitosos, algunos, muchos, estudiaron con el ICETEX. Les están quitando el ICETEX. Los están grabando aún más a los que ya lo tienen. ¿Y qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está esa protesta? ¿Dónde está la sensación de traición de un gobierno que está quitando la herramienta con las que los que no íbamos a la universidad pública teníamos como pagarnos a una universidad privada? ¿Tú qué piensas de eso? Te voy a contar un chisme primero para responder esa pregunta, ya que estamos aquí en un podcast. Y que solo hay 19 contar. personas conectadas. Bueno, pero re bien. Re bien porque dijiste que habían habido 6. No, eres nuestro... Tienes rating tú. Mira, una vez estábamos en el paro nacional del 2018. Nunca he contado esto en público tampoco. No sé por qué. Es el cóctel. Se dio cuenta. Es que se llama, es el suero de la verdad, es la realidad. Estábamos en el 2018 en el paro nacional de estudiantil. Y a diferencia de lo que todo el mundo cree, ese fue un paro pues, que surgió en asambleas estudiantiles. Nunca nos habíamos reunido con congresistas de la oposición entera.
Y en medio del paro, bueno, se rompió la mesa. En fin, nosotros les pedimos una reunión a todos los congresistas, entre esos a los de la oposición, también a los de gobierno. Nos reunimos con los congresistas de oposición. Petro y Bolívar no llegaron a tiempo, raro. Y entonces llegó el resto de la bancada de oposición y todos dijeron, no, ¿ustedes qué están pidiendo? Y nosotros no, financiación para la educación pública, ABCDFG. Y todos, bueno, listo, lo que ustedes digan lo respaldamos. Listo. Llegó en ese momento senador Petro con Gustavo Bolívar y nos dijeron, fueron los únicos que tuvieron la osadía de decirnos, no, es que ustedes no tienen que estar en paro por eso, ustedes tienen que estar en paro es para eliminar el ICETEX. Y nosotros les dijimos todos como, no, pero es que nosotros hemos construido nuestras peticiones, nuestros pliegos en asambleas, universidad por universidad, y esas peticiones no son nuestras peticiones. No, el paro tiene que ser para acabar el ICETEX. Y además, les digo algo, ustedes se anticiparon, ustedes no deberían estar en paro, tienen que estar en paro en el 2019, no es en el 2018, y nosotros como, ustedes no son los que definen a qué hora, cuándo, por qué el movimiento estudiantil se moviliza. Todo el mundo, incluyendo gente que era muy cercana al pacto, que estaba en la dirección del movimiento estudiantil en ese momento. Pero entonces desde ahí yo empecé a decir, ¿por qué esta gente está tan metida con eliminar el ICETEX si eso por lo menos no ha sido una petición de consenso del movimiento estudiantil? En ese momento, ¿qué era lo que estábamos peleando? Una reforma al ICETEX. ¿Para qué? Para que las tasas de interés fueran más bajitas, para que hubiera un enfoque de condonaciones, para que, ¿qué fue lo otro que estábamos? Para cambiar la fuente de fondeo. El debate económico del ICETEX realmente es de dónde sale la plata. Si la plata del ICETEX sale de créditos con Reino Unido, como ha sido hasta ahora, pues toca pagar el crédito en libras y además amarrado a la tasa de interés LIBOR, que es una tasa de interés de la banca de Reino Unido. O sea, digamos que son variables que no controlamos, entonces más bien cómo fondear el ICETEX de manera más barata, porque todos esos costos de financiación se terminan descargando sobre la gente. Entonces, Reino Unido le presta al ICETEX a la tasa X, el ICETEX le presta a la gente la tasa X más tal. Entonces, si X es muy alta, pues la gente va a terminar pagando mucho de tasa de interés. Presentamos un proyecto de ley en ese momento con el movimiento estudiantil para reformar el ICETEX, que nunca fue eliminarlo. Y aún así llega este gobierno a decir, no, es que lo que tenemos que hacer es eliminarlo después de haber prometido que iban a condonar los créditos. Entonces, para mí, ahí hay varios incumplimientos del gobierno, pero yo te voy a decir, yo he estado intentando convocar, pero no es sencillo convocar a la gente a la calle. O sea, eso no es como soplar y hacer botellas. Tú puedes poner una fecha para hacer un plantón al frente del ICETEX. Necesitas que la gente esté coordinada, que esté organizada, volantear en las universidades. Eso no es sencillo. Necesitas un movimiento organizado y eso fue lo que el gobierno le quitó al movimiento social porque decidieron, nombrar a la mayor parte de ese movimiento en el gobierno, una gran parte del movimiento estudiantil, nombrarla, digamos, en el gobierno, y todo bien hasta ahí, si no fuera porque lo hicieron es para anestesiar al movimiento social. Al presidente Petro no le sirve una marcha que no es a su favor. Cada vez que hay una protesta en su contra, ¿qué sale a decir? Aliados del paramilitarismo. Imagínense, o sea, el mismo estigma que le ponía a la acción social, pues a la protesta, los gobiernos anteriores. Entonces, pues para mí no es tan fácil sacar una marcha. Cuando la gente me dice, porque entiendo que en el fondo tu reclamo es, si marcharon por Duque, ¿por qué no marchan ahora por Petro? Porque no es sencillo sacar una movilización social, nacional, presente en todos los sectores de la sociedad, como fueron los paros del 2019 y los del 2021, y porque el gobierno sí le ha jugado a cooptar a ese movimiento social. Podríamos pensar, ya en el territorio de las suposiciones, que aunque no se haya organizado la marcha, porque entiendo que es una logística de administración, de personal y todo esto, pero podríamos pensar, ¿tú te imaginas que aunque no estén saliendo a manifestarlo de manera pública, las personas traicionadas se están sintiendo traicionadas o también se están haciendo los bobos con la traición a pesar de que les está afectando el bolsillo? Pues yo en las encuestas que he visto, por ejemplo, de juventud, hay un aumento fuerte del rechazo, por ejemplo, a definirse de izquierda, porque lamentablemente en Colombia, izquierda Petro, o sea, ustedes son de izquierda, es igual a Petro, fin de la historia. No hay una concepción de que Petro es pasajero, las causas de la izquierda han sido permanentes en el tiempo. Sí creo que él ha perdido una fortaleza en la juventud, sí lo veo en la calle como tal, por ejemplo, con la denuncia que hicimos de Juliana Guerrero y sus títulos falsos en el Viceministerio de las Juventudes, yo lo siento en la calle, o sea, a mí la gente en la calle me para a decirme, oye, estoy muy rabiosa con esa denuncia que sacaste porque yo aquí estudiando, endeudándome con el ICETEX para sacar un título de pregrado, hasta con un posgrado y no consigo trabajo, o la gente del exterior que dice, me quiero volver a Colombia pero no encuentro un trabajo. Entonces yo sí siento que ahí hay una inconformidad creciente, pero bueno, también voy a ser franca en esto, pienso que eso no va a hacer que la juventud vote por el Centro Democrático fácilmente. No sé si el Centro Democrático, Abelardo, Vargas Lleras, lo que sea.
no es fácil que la gente pase a elegir un proyecto como que insiste en mantener al país como siempre ha estado. Tampoco lo veo así, ¿sabes? Entonces, por eso es que es un reto plantear una apuesta distinta en esa elección. Es que vi una entrevista que le hicieron al ministro de Educación y Sí. él basaba toda su cosa en decir básicamente es que lo que queremos es que la gente vaya solo a universidades públicas. ¿Eso es algo que se quiere? Nunca, desde que yo estuve en el movimiento estudiantil, por lo menos como una postura de consenso, la bandera fue eliminar las universidades privadas. ¿Cuál ha sido la síntesis del movimiento estudiantil, por lo menos de consenso? Sí ha habido gente que ha planteado esto, pero no ha salido como una postura unitaria del movimiento estudiantil. Lo que sí ha salido es, uno, fortalecer las universidades públicas. Dos, luchar contra el ánimo de lucro en las universidades privadas. O sea, estas universidades que cogen la matrícula de la gente y la meten en un montón de negocios que no son los fines misionales de esa universidad o que venden títulos. Entonces, ahí, por ejemplo, eso ha sido una lucha. Y tres, dentro de la educación privada, luchar por mayor participación de la comunidad universitaria a la hora de definir el futuro de esas universidades. Vean lo que pasó en la Universidad del Rosario hace un año y medio, que tumbaron al rector. O sea, en el Rosario eligieron, por lo menos, pues tumbaron rector antes que la nacional, por ejemplo. Entonces, en las universidades privadas también hay una discusión por mayor participación para las comunidades universitarias. En eso y mejores condiciones del crédito educativo. A mí me parece que esa visión del ministro de Educación es muy equivocada porque además, eliminando el ICETEX, como las universidades públicas no tienen la capacidad de admitir a todo el mundo y aun que la tuvieran, hay gente que puede querer estudiar una carrera que solo dan en el Tadeo, puede querer estudiar con el enfoque del Pensum de los Andes, lo que están haciendo es regalarle toda esa gente para que vaya a pedir un crédito ahora en Bancolombia, en el Grupo Aval, y esos créditos son mucho más caros que los créditos que ofrece el ICETEX. Es más, ni siquiera hay líneas de crédito de largo plazo como las que ofrece el ICETEX en la banca privada. Entonces, lo que terminan haciendo es un tiro por la culata, porque toda esa generación que hoy no está encontrando créditos en el ICETEX, ¿qué va a tener que hacer? Ir a endeudarse en la banca privada. Eso es lo que va a pasar. Entonces, yo creo que el ministro ahí está muy equivocado. Nuestra lucha nunca ha sido para eliminar las universidades privadas, ha sido para que la educación privada, que también hay de muy buena calidad, los Andes, el Rosario, Uninorte, la UPB, muchas de AFIT, son universidades que reinvierten sus recursos en los fines misionales de la universidad. Una vez estábamos en un foro con el rector de la Nacional, Leopoldo Múnera, y un man levanta la mano y le dice, no, pero usted cómo va a estar de acuerdo con que haya recursos que van para las universidades privadas. Entonces Leopoldo le dice, es que lo que pasa es que cuando uno define que algo es un derecho, o sea, si la educación es un derecho, eso implica que lo que queremos es eliminar barreras para que la gente acceda. Si el Estado no puede garantizarle a todo el mundo el acceso a ese derecho, ¿cuál es el problema en que los privados apoyen esa tarea? Eso sí, reguladamente, y eso sí, sin ánimo de lucro, como lo dice la Ley 30. Entonces ahí es en donde está nuestra atención. Para ellos, que sea un derecho implica que solo lo pueden ofrecer los privados. Para nosotros, que sea un derecho implica que principalmente tiene que ser ofrecido por lo público y puede ser acompañado por los privados, eso sí, de manera regulada. Jennifer, eso en cuanto a la universidad. ¿Cuándo es que te vas a lanzar a la presidencia? No. No, para ir a votar por ti. No. No, todavía ¿Sabes no. por qué le echan la sal a uno así de esa manera? Ser Mira, presidente de este país debe ser muy difícil. De ser O insoportable. sea, sí. requiere una disciplina y además mucho conocimiento y la posibilidad de pero- montar un buen equipo. pero te digo, yo creo que la razón por la cual estamos teniendo los presidentes que tenemos es que si Duque fue presidente, de ahí para adelante, casi cualquiera podría ser. Así se siente. Esa es la verdad. En serio. ¿No? Lamentablemente. Mira, una pregunta, eso es un inciso al tema, porque sé que no podemos desarrollarlo mucho, pero entiendo pues toda esta conversación acerca de la financiación de la educación público-privada en la educación superior. Y entiendo tu afán y tu inquietud. Cualquier persona sensible a una comunidad como la colombiana, lo primero que tiene que mirar es la educación. Ujú. Si no entró por ahí, no está viendo nada. ¿Qué alcance tiene esto en la educación básica, secundaria y todo esto? La calidad de esa educación, ya no hablamos de financiación, la calidad de esa educación, que es donde supuestamente tendríamos que estar enseñando a la juventud a pensar. ¿Qué hay sobre eso? ¿Algo sabes? Gran deuda de este gobierno. No ha habido nada para la educación inicial y la educación básica y media, más allá de dañar el régimen de salud de los maestros. Mucho, pues no, ya venía en crisis, pero empeorarlo de alguna manera. ¿Qué se ha venido planteando a nivel nacional? O bueno, para decirles, Colombia no tiene hoy educación preescolar pública de 3 grados, que es lo que se necesita en cualquier país del mundo. Es decir, que cualquier niño o niña que quiera tener 3 grados de preescolar tiene que pagar un jardín privado.
Y eso es difícil porque es una educación costosa, es una educación que requiere mucha atención de parte de los maestros, de las maestras, que implica el aprendizaje a través de la diversión, del juego. O sea, eso no es como ir y dejar el chino para que lo cuiden y la cuiden y ya, no. Eso implica gente que esté formada para educarles. Y Colombia no tiene hoy 3 grados de preescolar público. En educación de 1 a 11, yo presenté una modificación a la Constitución, o sea, un acto legislativo para hacer obligatoria la educación 10 y 11, porque hasta el día de hoy Colombia solo tiene obligatoria la educación hasta 9. ¿Y qué significa que sea obligatoria? No es que vamos a coger a juguete a todos los que no están estudiando de 10 a 11, sino que el Estado tiene que hacer todo lo posible para que esos jóvenes que hoy desertaron de 9 a 10 estén en los colegios. Por ejemplo, aquí en Bogotá, yo me quedé súper impactada con esta cifra. Aquí en Bogotá, el 46% de los jóvenes que deberían estar en 10 y 11 no están. O sea, no estoy hablando del Guaviare. Estoy diciendo que casi la mitad de los pelados que deberían estar estudiando en 10 y 11 no están en los ¿Y colegios. para dónde se van? Esa es la gran pregunta. 1, el reclutamiento de organizaciones armadas. 2, la explotación sexual de las de los niños, niñas y adolescentes. 3, la cosa esta de que trabajar se necesita mucho más, me van a pagar más rápido, yo qué sé. O sea, eso es lo que el Estado colombiano, o bueno, a veces las distancias y las barreras geográficas para ir al colegio. A ti te buscan para que tú no desertes hasta 9, pero si desertas en 10 y 11, bueno, qué embarrada, eso no es obligatorio para nosotros de garantizar. Ese proyecto se amplió para hacer obligatorios los 3 grados de preescolar y los 2 grados de 10 y 11. Pero yo tengo que decir que lamentablemente no ha habido ningún esfuerzo serio del gobierno nacional por impactar la calidad de esta educación. Te voy a dejar ahí encima un argumento. Ahí. Y si tú quieres lo agarras y un día lo usas y dices, esto me lo encontré en una mesa en el podcast de Germán y Mauricio. Te voy a dejar un argumento. Es el tema de la educación básica y la educación básica secundaria para mí es el tema. Claro, yo sé que la universidad pública y privada se roban por tamaño y por peso específico, se roban en la cancha. No, y Julián de Subiría dice, como los niños no marchan. Exacto. Pero para mí Ni siquiera saben por qué. el punto esencial de la construcción de una sociedad está en la educación básica, primaria y secundaria. Ahora, esta es una anécdota de la vida real de la que me siento muy complacido de poder contar. Alguna vez por un trabajo que yo tenía, que me dio mucha suerte, me llevó a almorzar con Rodolfo Ginás. Wow. Por si acaso hay alguien que no lo sepa, es una de las mentes más brillantes que ha dado la humanidad y es colombiano, ¿no? Director del Departamento de Neurología de Médico NYU. increíble. O sea, un hombre importantísimo en la NASA, o sea, un cerebro realmente cierto. Y yo me senté a almorzar con ese señor un día, fue una aventura maravillosa, un almuerzo maravilloso, porque es un hombre confrontacional, es un hombre que siempre está en posición de pugna. Celos, los verdaderos celos. Y me dice Rodolfo Ginás lo siguiente, y ojalá él algún día me oiga para que me regañe y me diga, no sea bruto, eso no fue lo que quise decir, pero esto fue lo que él dijo. O lo que usted le entendió. Sí, me dijo, mire, América Latina sobrevive gracias a la compasión de los países desarrollados, los países hegemónicos, por ponerles alguna palabra. Por la siguiente razón, dice él. Me dice, si el primer mundo decidiera destruir a América Latina, la destruye de 24 horas sin disparar un solo tiro. No tienen que lanzar nada. En 24 horas acaban con este continente. Acaban la vida del continente, no la vida física. Lo acaban, lo anulan. Y la razón, me dice Rodolfo Ginás, es porque en América Latina no hay pensamiento. Y mira que te estoy oyendo y acabo de caer en cuenta que estamos viviendo lo que Rodolfo Ginás me dijo. Es que lo que está pasando en este momento en Colombia está pasando porque no hay pensamiento. O sea, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Porque no hay pensamiento. Tenemos aquí un señor que anda como una loca con su teléfono escribiéndole a un montallantero que tiene también un teléfono y tiene más portaaviones que el de acá. Y todo esto es porque no hay pensamiento. Y el pensamiento se construye en esa etapa. El pensamiento no se construye en la universidad. A pensar nos enseñan de los 0 a los 7. Y de los 7 a los 14. Y ahí estamos completamente abandonados de cualquier tesis de educación de pensamiento crítico. Cuando pensamos en cómo justificar este proyecto de hacer obligatorio, porque me haces pensar en eso inmediatamente, cómo hacer obligatoria la educación de 9 a 10,
de 10º a 11, perdón, mucha gente no, que el trabajo, no, y sí, o sea, sí, como que la gente pueda conseguir un mejor trabajo. Sí, la educación es importante para conseguir mejor trabajo, sí, para pagar el crédito del ICETEX, sí, pero lo más importante son los efectos que tiene la educación en una democracia y mucho más con los tiempos que estamos viviendo en donde estamos repletos de noticias falsas, donde estamos repletos y repletas de imágenes falsas y en donde educar a la gente se traduce en que la gente tenga más herramientas para tomar decisiones como ciudadanos y como ciudadanas de una manera más asertiva, que no trague cuentos enteros, que pueda decir, oiga, aquí me están diciendo mentiras, yo sé que yo sé que A es igual, A más B es igual a C, a mí no me van a venir a decir que eso no es relevante, o sea, para mí hay un fin más allá de la educación, que no es solamente conseguir un mejor trabajo, también chévere, pero pues es el punto de fortalecer la democracia. Y creo que eso que te dijo él se está profundizando mucho más. Yo no sé, yo no diría que en Colombia no hay pensamiento. Yo pienso que hay una gente increíble, pero incluso les está tocando salir. O sea, este es un país en contra, más bien que asfixia a sus excelentes cerebros. No les da ninguna oportunidad, no les da ninguna alternativa. Toda mi generación, ¿qué quiere hacer? Irse de Colombia. ¿Por qué no? Bueno, no toda, pero sí el 50%. ¿Por Yo qué creo no? que más del 50. Sí, sí, en las encuestas da entre el 50 y el 60% que quieren irse porque no encuentran las alternativas para salir adelante acá. Pero aún así son cerebros formados aquí, que aún en las peores condiciones de pobreza, de verdad, casas de barro, porque es que yo conocí mucha gente becada en la Nacional. Un caso de un chico que era hacer pilo paga, que su familia vivía en una casa en La Guajira con piso de tierra y el man era un genio. Entonces yo decía, esta persona, mejor dicho, si tuviera todas las garantías, si tuviera todas las condiciones, ¿dónde estaría? Yo pienso siempre eso, toda la gente increíblemente inteligente que sale en nuestro país, pero que no encuentra las alternativas y que tiene que irse. ¿Qué podría estar haciendo acá si de verdad hubiera contado con un apoyo del Estado colombiano y de la sociedad en sí misma? Si la sociedad dijera, oiga, esta persona es estudiante, respaldémosla, yo qué sé, hagamos una tarifa diferencial del almuerzo para los estudiantes. Yo qué sé, me estoy inventando esto como en la cotidianidad, pero quiero decir que la educación es muy importante para la democracia misma, porque eso sí nos permite tomar decisiones mucho más, pues de manera mucho más ilustrada. Y súmale que ahora con todo esto de la inteligencia artificial, con todo esto del boom tecnológico, se cayó la plataforma de Amazon 3 días. Nos quedamos sin Nequi, nos quedamos sin Bancolombia y todo el mundo, pánico absoluto, ya no están recibiendo Nequi en los taxis, en las tienditas. Súmale que el gobierno propuso un impuesto, pues una forma de retención en la fuente para las transacciones en Nequi, breve, todo esto. Y yo decía, el día que nos apaguen aquí las redes sociales, por ejemplo, las redes sociales, porque el nivel de adicción que tenemos nosotros y nosotras sobre las redes sociales es brutal. Y estuve en una conversación, ese trabajo me ha permitido conocer a una gente increíble también. Estuve hablando con un señor que es un investigador de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, se llama Ludovic Delepain, creo. Y él decía, es que América Latina debería estar creando su propia inteligencia artificial, porque lo más difícil que hace la inteligencia artificial es homogenizar la cultura, el lenguaje, las pinturas, el arte, las películas, o sea, todo esto, toda nuestra cultura va a quedar completamente borrada si nosotros no estamos en esa disputa tecnológica y estamos completamente borrados de los grandes avances tecnológicos y no porque no tengamos los cerebros y las mentes para hacerlo, sino porque parece que aquí hubiéramos renunciado ya a eso, ¿no? No, que las vacunas, que la inteligencia artificial, que la tecnología la hagan los otros países. Yo no renuncio a eso. Yo sé que a mí puedo estar loquita, puedo estar muy optimista, lo que sea, pero yo sí creo que Colombia podría producir tecnología, que América Latina podría producir bienes de alto valor agregado. Yo no renuncio a eso y no solamente puede, es que nos toca. ¿Quién va a investigar las enfermedades tropicales o las enfermedades huérfanas que solo nos dan a nosotros si nosotros no financiamos nuestra ciencia y la tecnología? Esa es otra repelea que tenían con este gobierno. Casi que se dedicaron a acabar el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Y la cultura y el deporte entra por algún lado en todo esto? Por ejemplo, con la juventud, para mí esa es la clave y lo vivíamos mucho en los consejos de juventud. Los pelados se organizan incluso para resistir a la violencia en los territorios a partir del arte, del deporte y de la cultura. Y hay que abrir la mente también, porque mucha gente me dice, no, es que el rap y no sé qué, y yo, los pelados se organizan también a partir de la música urbana y resisten a muchas lógicas de violencia desde todas esas formas, así no le gustan a algunos, así a algunos no les gusta el graffiti, toda esta discusión con el alcalde Carlos Fernando, y como todo eso hay que abrirle mucho más la mente. Pero yo diría, no es que no se produzca pensamiento, pero sí pienso que antes de impulsarlo aquí, lo que hay es como
como una asfixia de todas esas La mentes atmósfera, brillantes. la atmósfera, eso, sí, de hecho ya lo habíamos dicho aquí hace un par de podcasts, el problema de Colombia no son los colombianos, es Colombia, porque los colombianos individualmente salen tipos como Ginás, por poner uno de tantos Uno, ejemplos, pero son un pero montón. la atmósfera sofoca. Hay que salirse de acá, porque aquí la atmósfera sofoca. Te quiero hacer, me llega una nota de que ya te tienes que ir, no te vas a ir todavía, ¿no es cierto? Tenemos tiempo. Tengo que salir volada. Entonces vamos a cerrar, pero no te quiero dejar ir sin quitarte, sin que acordemos que eventualmente vas a volver. Me encantaría. Y Eh, por este cóctel, la verdad que está delicioso, ya no me queda nada. y es que este es un encuentro de dos momentos cronológicos. Tu compañero de conversación de 65 años con mi compañera de conversación de 29 años. Y voy a entregarte un concepto que a mí me parece que si no recuperamos ese concepto, que parece un concepto arcaico, que parece un concepto de los abuelitos, y te lo voy a entregar de verdad para que mires qué haces con eso. Jennifer, más allá de la educación académica y pedagógica y alfabética, de alfabetización y todas estas cosas, yo creo que la base de toda la educación tiene que ver con el asunto de los valores. Ujú. De nada te sale saber sumar si no sabes qué es lo que sumas y para qué sumas. Porque 2 y 2 son 4, ese 4 puede ser cualquier cosa. Puede ser la verdad, puede ser una infamia, pueden ser 4 muertos, pueden ser 4 estafas. Entonces, sumar no te dice nada, es para qué sumas, que tiene que ver con la formación de valores de una sociedad. Y en eso hay un elemento por el que yo vengo chillando desde que tengo 15 años y sigo chillando, que se llama la autoridad moral. Y aquí voy. Por más que lleves a los niños al colegio y les enseñes que 2 y 2 da 4, y que el 20 de julio de 1816 gritó independencia en la casa del florero, por más que hagas eso, al niño lo que le entra, al joven lo que le entra es la autoridad moral. Ya. Entonces, ¿qué pasa en una sociedad en la que al niño le enseñan en el colegio que 2 y 2 da 4, pero por la noche llega a su casa y ve que sus papás están viendo que el presidente de la República tiene que reconocer que su hijo cometió crímenes electorales y contra la propiedad? Y cuando le preguntan qué piensa de su hijo a quien él le entregó el manejo de las elecciones en el litoral atlántico, el presidente de la República contesta: es que yo no lo crié, yo quiero saber, ¿tú qué piensas que pasa en la estructura de valores culturales de todo un país que reconoce que su líder abandona a su hijo, que por esa razón le legaliza el hecho de que haya cometido crímenes y no pasó nada? O sea, ¿está bien que abandonemos los hijos por irnos a la revolución? Y con eso muchas cosas más. ¿Cómo es que el ministro del Interior confiesa que robó? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo es que mis mayores socios hicieron el robo más grande que se haya hecho en Colombia? Mi gran amigo con el que salí en campaña. La autoridad moral y la realidad, ¿cómo compaginan en tu mente? Ese es el gran punto de los políticos, por ejemplo. A veces, no sé, a veces los políticos no estamos conscientes del poder que tiene en la cultura de nuestra sociedad, nuestras frases, nuestros discursos, lo que decimos y lo que hacemos. Yo les dije que yo soy una persona relajada, pero yo también soy una persona que está consciente de que yo tengo un papel público, me pagan mi salario por el trabajo porque mucha gente me eligió para hacerlo. O sea, esa es una responsabilidad con la sociedad. ¿Por qué lo digo? Podemos hacer 80.000 marchas las feministas, podemos ganar 1.000 sentencias, pero sí, una persona que tiene el poder como lo tiene el presidente, cada vez que hace una locución presidencial, se refiere de manera machista y misógina a nosotras, es muy difícil enfrentar cómo esas declaraciones animan, fortalecen una cultura machista que tiene normalizadas esas prácticas contra nosotras. Y no lo voy a poner solamente con Petro, mira con Trump. Yo tuve un novio que vivía en Nueva York. Que no es uno de los que has vivido, No, es otro. otro, que quise mucho. Entonces, Con el que hubieras querido vivir. la verdad, un man increíble. ¿Lo Pero bueno, llamamos? lo etiquetamos. No, mentiras. Bueno, José vivía en Nueva York cuando Trump ganó por primera vez. Y yo le dije, oye, no, pero es que votar por Biden tampoco me gusta. O sea, como que pienso que ellos hacen 1.000 cosas, pero solo que con las banderitas LGBTI.
Y él me dijo, no, sí, yo también estoy muy confrontado. Listo, pasaron las elecciones y el día que ganó Trump, no fue que Trump hubiera hecho nada, esa vez estaba mucho más moderado que ahora, pero solo porque ganó Trump, ese día en Nueva York, en el barrio donde vivía José, salieron como 15 personas disfrazadas del Ku Klux Klan a patrullar el barrio. Entonces, a veces no es solamente las decisiones formales que toma un presidente, sino lo empoderadas que se sienten esas posturas por saber que alguien que gobierna el Estado como tal coincide con esas posturas. Y lo digo en el caso de los racistas, xenófobos con Trump, de los machistas también, y lo digo acá en Colombia con los machistas, con los corruptos que sienten que tienen un aval pleno, porque si el presidente puede decir eso en plena locución, si el ministro del Interior puede filtrársele esos audios y no pasa nada, pues porque a mí me va a pasar algo. Al contrario, es una aval para que esas prácticas sigan dándose. Incluso pienso que en la política sí, hoy hay una disputa económica, todo, pero también hay una disputa cultural por cuál es la sociedad que nosotros queremos construir. Y por eso es que esas declaraciones, esos consejos de ministros, en donde además el presidente trata como un zapato a todo su equipo. O sea, yo llegaba a pensar que esos consejos de ministros están hechos para que el presidente se lave las manos diciendo que todo lo que sale mal en su gobierno es por culpa de su equipo y nada es culpa de él. Y entonces un gabinete que ha cambiado más de 60 veces, ¿quién es el del problema? ¿Los ministros o el que dirige ese equipo que no es capaz de montar un buen equipo para gobernar este país? Yo estoy full de acuerdo con eso. No sé, a veces pienso que autoridad moral o coherencia o responsabilidad con ese tipo de cargos, yo sí espero que le pidamos más, seamos más exigentes con la gente a la que elegimos, porque entonces sí siento que se ha elevado el umbral. Entonces, por ejemplo, con Duque todo nos indignaba. Entonces ahora con Petro no podemos decir nada porque nos responden, ay, pero así era Duque. No, sí, así era Duque, pero todos nos indignábamos. Mucha gente que votó por Duque salió a marchar contra Duque en todas esas protestas del 2019, del 2021. También sé que gente que ha votado por Petro ha salido a marchar contra él. Ojalá nos podamos salir pronto de esa dinámica tan fastidiosa que de verdad me tiene agotada, que es la dinámica de Uribe-Petro. O sea, para mí, Uribe, listo, ya no se puede volver a reelegir, no sé qué, investigado, Petro ya pasó su presidencia. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para adelante? O sea, toda mi vida ha sido la historia de Uribe-Petro, no más, no más. Estoy cansada de solamente esos dos referentes en la política. Tenemos que construir una alternativa distinta y más o menos mandar al pasado a esos dos personajes que tampoco para mí pues representan el país que yo soy. Yo te tengo una propuesta y es que se habla de los extremos y yo lo que estoy proponiendo es que rediseñemos el concepto lineal y no hablemos de extremos aquí derecha y izquierda, sino hablemos de un triángulo. Entonces aquí queda un punto, aquí queda un punto y hay un tercer punto que es el que no existe. Pero no es en la mitad, es un tercer punto. Porque es que la mitad es un punto muy incómodo porque es un punto de lo que te llaman... No. Tibio. A mí no, pero yo sé que ¿ves? usualmente... Exacto, es un tercer punto. Entonces, hay que decir, yo también estoy súper de acuerdo. Yo he dicho como hay que plantear es el pasado y adelante, o sea, el futuro. ¿Por qué tenemos que estar siempre condenados a esos dos? Yo le respondo a toda la gente que me escribe en Instagram, cuando subo algo criticando a Petro, entonces usted se volvió uribista, y yo, no. O sea, entonces solamente porque critico a Petro, entonces ya soy uribista. No, pero que es esa forma tan simplista de ver la política. Podemos construir un camino distinto. Ahora, no está tan fácil construirlo porque el clientelismo en este país pesa mucho, de verdad. Hacer política, no les alcancé a decir, pero el hambre en los CMJs y en los CDJs, en los municipios más empobrecidos de este país, es en donde vi jóvenes montados en camiones, o sea, montaban a los jóvenes en camiones para que fueran a votar. ¿Por qué? Por un almuerzo y un desayuno. O sea, a ellos les interesa reproducir esas condiciones de pobreza porque eso es lo que hace que la gente no pueda votar libremente, sino que vote con la panza. Porque incluso en esas elecciones, lo que les digo, entonces para mí sí hay un paso muy importante. Estos debates, mucha gente popular necesitada se los pasa por la faja. A mí no me importa ya si me van a abrir un colegio al lado, si me van a poner un parque al lado, ya no confío en nadie. Entonces, si ya no confío en nadie, mejor voto por el que me va a devolver 50,000 pesos de lo que me robó. ¿Sí? Es así como la gente... Al menos recibo algo. Al menos recibo algo. Mucha gente, yo he visto mucha gente diciéndome eso y eso es a lo que yo no renuncio. Por eso es que te digo que lo de no votar por gente ladrona, no votar por gente que le mete miles de millones de pesos a una campaña, por favor. ¿Quién le mete miles de millones de pesos a una campaña si no va a llegar a robar el triple? Te voy a pedir una cosa. Porque es un negocio al final. Sí, para ellos es. Desde el año 65 al año 29, yo, como si tú fueras el niño Dios, yo te voy a pedir. Ya te dejo ir. Y es, ojalá pudieras. Yo creo que es indispensable relevar el subtexto de los discursos, relevar el subtexto de la narrativa. Mira, tú sabes que yo soy escritor de guiones.
Una historia está en el subtexto. La historia no está en lo que dicen los personajes. La historia realmente se construye en la intención de lo que dice cada cual y en el valor que incluye eso. Esa es la gracia de un buen guión. Un buen guión explícito no existe. Los buenos guiones son llenos de subtexto, porque es donde se hierven los valores. Si yo fuera político, cosa que no haría bajo ninguna circunstancia, pero si lo fuera, porque me gustaría, ¿sabes? A mí, Pero ¿por qué dices que no entonces? no, porque soy muy sanguíneo y sufriría mucho. Pero mira a lo que yo me dedicaría, a sacar el subtexto de lo que se está diciendo para destruir el discurso. Ejemplo, el discurso de un tipo que sale, que se dice no clasista, que se dice progresista, que se dice liberado de todos los prejuicios de la sociedad arcaica, patriarcal, blanca, y el personaje, el primer ejemplo que se le ocurre para hacer un mal chiste, es decir, estar por ahí con una rubia bien buena y bien sabrosa, hey, querido, ven, te tomo foto. O sea, tu referente más inmediato de una mujer bella no es una negra. Tu referente más inmediato de una mujer bella no es una colombiana. Tu referente más inmediato de una mujer bella es una rubia. Luego no me vendas mentiras. Tú eres tan arribista como lo que criticas. Eres tan hegemónico y blanco como los que criticas. Y vendes un discurso falso. Porque, de otro lado, ¿qué pasa en la cabeza de un tipo cuya reacción inmediata es decir, la mujer que coordina bien su clítoris con su cerebro? ¿Qué me estás diciendo, animal? ¿Cómo operas realmente? Yo relevaría eso, porque ahí está la verdad, Jennifer. Ahí está la verdad. En lo que haces eso espontáneamente antes de filtrar la política de lo que necesitas decir. Y estos señores se la pasan en eso. Por ejemplo, Todos. cuando el presidente dijo, no, yo no soy misógino, ¿cómo voy a ser misógino si me gustan las mujeres? Entonces yo digo, la mayoría de las víctimas de feminicidio son asesinadas por sus parejas, o sea, hombres que son heterosexuales. Y uno concluye, entonces, ¿qué? Los hombres que son homosexuales es porque son misóginos, porque odian a las mujeres. O sea, todo ese discurso, no, es que ¿Te das cuenta? no, Es no que en solo el eso. lenguaje está la trampa. Poner a Holman Morris a dirigir RTBC es que si yo fuera presidenta, RTBC es la primera entidad que tiene que emprender una batalla cultural contra el machismo. O sea, ver todos los días pauta, publicidad. Aquí ya me están diciendo que me tengo que ir, pero este tema, miren, yo voté por Petro en segunda vuelta, entre otros motivos, principalmente porque me parecía que Rodolfo Hernández era una persona abiertamente machista porque no podía con sus videos semidesnudo con mujeres semidesnudas al lado, pintándose como un Don Juan, no podía con sus declaraciones diciendo que las mujeres teníamos que estar en la cocina para lavar y planchar, no podía, estaba imputado por corrupción, fundamentalmente, y además yo decía, además ahí también está Francia Márquez, que es una vieja que tiene una historia de lucha, votos, autonomía, y esa fue mi primera tusa con este gobierno. O sea, cómo el eslogan del cambio es con las mujeres, que fue estratégicamente diseñado para ganar la segunda vuelta versus Rodolfo, se convirtió en una frase para pisotear día tras día, y yo sé que el movimiento feminista se siente así. He sido de los pocos movimientos sociales que se ha mantenido supremamente crítico e independiente. Incluso la misma vicepresidenta Francia Márquez, el movimiento feminista le ha reclamado por el silencio que ha tenido en algunos de sus casos. Ahora, ella incluso tuvo que pronunciarse cuando iban a nombrar a Daniel Mendoza Leal, ¿se acuerdan? Que lo iban a nombrar embajador en Noruega, algo así. Dinamarca. Tailandia, que No. además es muy específico porque es un país que está en el centro de una discusión sobre explotación sexual de menores. Un señor que tiene pronunciamientos en sus redes sociales que hacen alusión a la pedofilia, Víctor de Currea, que está denunciado por acoso sexual contra mujeres, contra niñas que eran menores de edad, adolescentes menores de edad, y hoy sigue siendo mano derecha al presidente. Pues fue el que le tradujo en Fue el que Nueva le York. tradujo el discurso, pero bueno, sí. Eso. Y en esa Un inglés divino. es como entre más denuncias por acoso y violencia machista Más tengas, cerquita. más puestos y más acceso tienes directamente al presidente. Y yo estoy segura de que las mujeres del mismo proyecto político de él menos acceso tienen en comparación a todos esos manes. Tengo que irme, pero Claro. bueno, aquí fue una Pero desahogada. vamos, Germán, tenemos que acabar. Ok. Entonces, para poder acabar, yo tengo una sección cortica que hago una pregunta de podcast común y corriente. No tan profundas como las de Mauricio y Ok, Nimucho. ok. Y mi pregunta de hoy de mi podcast, porque estoy buscando patrocinio. Mi pregunta es, ¿cómo te enamoran? Me gustan los ñoños. Me gusta la gente inteligente. La verdad, no me gustan tanto los planes como
formales, como de restaurantes o cosas así, no sé. A ver, primero estoy pensando en parejas. Me dijiste cómo te Sí, enamoras, pienso claro, en claro, parejas. claro. Me gusta mucho bailar, entonces me gusta una persona que baile rico, me mata. Obviamente me gusta que sepan, o sea, no tienen que ser políticos, pero si vamos a hablar de política, me gusta que sepan en Que cuánto no está diga el salario pendejadas. mínimo, ¿sí me entiendes? O sea, poder tener una conversación sobre los temas del país. Y pues pienso que una relación de pareja es el cuidado, entonces me gustan, o sea, soy una vieja Echar al antiguo poco. roscona romántica, sí la soy. En el fondo de mi corazón sí me gusta mucho el cuidado y la expresión de afecto. No me gustan las personas, especialmente los hombres que no pueden expresar tan fácilmente sus emociones. Me gustan mucho las personas conectadas con su forma de ser y que vayan a terapia. Bueno. Ya se va a ir Jennifer, pero antes de que se vaya, para mí es muy importante recordarles que se suscriban, le den like, lo comenten y lo compartan. Para ustedes es un clic, un mensajito, pero para nosotros es muy, muy importante. Si quieren ayudarnos un poquito más, busquen el botón unirme y se vuelven miembros, y los miembros tienen unas ñapas, les llamamos nosotros, que son ver la filmación en tiempo real, en streaming, y también los videos de Mauricio en una vuelta en su cerebro. También hay unos stickers y unas cosas más. No olviden, por favor, comente una cosa chiquita. ¿Qué tal si proponemos a Jennifer de presidenta? Ponga Jennifer para presidenta, no más, ponga eso y nos pone muy feliz. Sigamos con el final. Quiero que me contestes algo que es obligatorio para que te vayas. Y es, ¿cuál es el pronóstico tuyo de las elecciones del año que viene en términos de presidente de la República? Para mí vamos a quedar entre... A ver, la primera vuelta se va a pintar el 8 de marzo entre Iván Cepeda, Roy Barreras, Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y Pinzón. Progresivamente, el pacto va a tender a su verdadero candidato presidencial, que es Roy Barreras. Para mí el candidato de Petro es Roy Barreras. Y pienso que en la derecha no sé quién vaya a ganar, pero pues supongamos que queda Abelardo de la Espriella. Entonces vamos a tener una primera vuelta de Abelardo, Roy y Fajardo, y yo felizmente voy a hacer campaña por Fajardo como si mi vida dependiera de eso. El pacto le va a lavar la cara al exuribista, exsantista, que es Roy Barreras, clientelista como nadie, politiquero mayor, lagarto mayor, y Abelardo de la Espriella es una amenaza para la democracia, a mi parecer, es una copia, es el Bukele de Temu. Es un peligro. Es un peligro para nuestro país, está proponiendo Además, un tipo que nunca se ha medido en votación con nadie. Y no solo eso, sino que no sabe gobernar. Para mí, algo importante hoy es una persona que sepa gobernar, que sepa montar equipos para resolver los problemas que tiene el país. No nos sirven más personas que se paren a echar discurso y que no sepan cómo sacar adelante un ministerio de minas y energía, como qué vamos a hacer con el gas. El gas está quedando escaso, lo vamos a tener que importar, a todo el mundo se le va a subir el precio, ¿qué vamos a hacer con el ICETEX? Es para resolver los problemas de la gente. Entonces, para mí, esa es la antesala de las elecciones presidenciales. Así es como yo estoy hoy con mi bola de cristal viendo la situación. Y muy importante, voten al Congreso, por favor. La gente usualmente no vota al Congreso, la gente se mechonea por quién va a ser su candidato presidencial, pero a la hora del Congreso ni salen a votar. A mí me tocó rogarle a mi familia que saliera a votar por mí. Voten al Congreso. Muchas gracias. Bueno, contestados ahora, terminamos de hacer nuestros arreglos. Dejemos que esta niña se vaya porque después pierde las elecciones y la culpa es nuestra. El futuro del país murió en nuestro país. Sí, pero no soy niña, soy mujer. Tengo 29 años. Patriarquista. A doña Jennifer, deje que se vaya. Chao, que esté gracias. muy bien. Muchas gracias. Les pido que la excusen a ella más que a mí. Me empezaron a llegar mensajes de que tiene una reunión y hoy es sábado. Lo entiendo perfectamente, moverse por Bogotá los sábados, ya saben cómo es. Quiero que vuelva. Jennifer dijo que sí hace un rato. Seguramente previo a las elecciones vamos a volver a hablar con ella. Pero entre tanto quiero que sepan que yo creo que personas como Jennifer deben existir, a pesar de que yo creo que no la va a lograr. Pero personas como ella hacen que la vida se vea más bonita, así la vida no vaya a ser bonita. Nos vemos 0 no sea el podcast. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navas Talero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizador audiovisual, Wilbaro Bayo. Soporte técnico, Manuel Velasco. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Coordinadora de postproducción, Andrea López. Postproducción de video, Oscar David Rincón. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes,
Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.